Al momento de ingresar un paciente para ser hospitalizado, es importante tener presente las medidas de prevención, tipos de aislamientos y control de infecciones intrahospitalarias que se establecen para visitantes y familiares y personal de asistencia. El aislamiento es el conjunto de procedimientos que separa a personas infectadas de las susceptibles a infectarse durante el periodo de transmisibilidad, en lugares o momentos que permitan dar corte a la cadena de transmisión. El aislamiento está indicado ante la sospecha clínica o evidencia de una enfermedad transmisible. En la clase de hoy vamos a ver los diferentes tipos de aislamientos hospitalarios y las intervenciones que se deben hacer en cada uno de estos aislamientos. El aislamiento está indicado ante la sospecha clínica o evidencia de una enfermedad transmisible. De esta forma, las normas deben ser aplicables a todos los pacientes infectados, ya sea proveniente de la comunidad o con infecciones intrahospitalarias. En el momento de la indicación es necesario considerar que el aislamiento tiene como objetivo aislar el foco infeccioso y no necesariamente al paciente. La necesidad de aislar el foco infeccioso tiene como finalidad establecer las medidas de aislamiento adecuadas, sin exagerarlas ni minimizarlas. Para esto es imprescindible conocer la epidemiología de la enfermedad infecciosa que afecta al paciente. El aislamiento no es igual en todos los casos y por lo tanto los materiales necesarios y técnicas varían entre uno y otro dependiendo del objetivo que se desee lograr. El aislamiento está dirigido a interrumpir la cadena de infección actuando principalmente sobre la o las vías de transmisión. El periodo de aislamiento debe durar hasta que la fase infecciosa de la enfermedad, es decir, el periodo de transmisibilidad, haya terminado. La fase infecciosa es específica para cada enfermedad. Los objetivos del aislamiento hospitalario son la de interrumpir la cadena de transmisión de una enfermedad infecciosa a fin de prevenir el contagio entre pacientes y comunidad. Prevenir y controlar los brotes epidémicos de enfermedades transmisibles, disminuyendo el número de epidemias y el número de personas infectadas. Controlar la contaminación microbiológica ambiental a fin de evitar transmisión de los agentes infecciosos por esa vía, como así también racionalizar recursos humanos y materiales para la atención de los pacientes con enfermedades infecciosas. Existen una variedad de tipos de aislamiento hospitalario, pero dentro de los estándares, los tipos de aislamiento de acuerdo a las precauciones por mecanismos de transmisión de agentes infecciosos, encontramos aislamiento estricto, aislamiento respiratorio por gotas, aislamiento de contacto y aislamiento protector. Las instituciones de salud deben destinar recursos para el establecimiento de técnicas de aislamiento. Para este fin, debe considerarse de usar equipos de calidad y adecuados. El aislamiento estricto se aplica cuando se prevé la sospecha o confirmación de microorganismos multiresistentes. Dentro de estos microorganismos multiresistentes, los más habituales son Klebsiella pneumoniae carbapenemase, conocida como KPC, Clostridium difficile,
Enterococo vancomicina resistente, EBR, y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, SAM-R. Las normativas específicas que se van a aplicar a este aislamiento estricto son lavado de manos antes de entrar a la habitación y de salir de la habitación. El paciente debe estar en habitación individual. Utilización de guantes descartables y utilización de camisolín. Antes de salir de la habitación, el enfermero debe descartar los guantes y camisolín y especificar el lavado de manos. El aislamiento respiratorio se aplica cuando se prevé la sospecha o confirmación de origen respiratorio con bajo rango de difusión, hasta 1 metro. Este aislamiento se tiene en cuenta ante la presencia de tuberculosis pulmonar, varicela, herpes zóster diseminado y sarampión. Las precauciones estándares que se aplican al aislamiento respiratorio son lavado de manos, habitación individual en lo posible, si no es posible establecer separación espacial de al menos 1 metro con otros pacientes, barbijo tipo N95 que se debe colocar antes de ingresar a la habitación y retirar luego de salir de la habitación. Otra de las normativas específicas es mantener la puerta cerrada de la habitación y identificar en la puerta de la habitación el tipo de aislamiento que presenta el paciente. El aislamiento respiratorio por gotas se aplica ante la sospecha o confirmación de los siguientes microorganismos: hantavirus, influenza, Mycoplasma pneumoniae y Neisseria meningitidis. Las normas específicas que se aplican al aislamiento respiratorio por gotas son las siguientes: lavado de manos, habitación individual en lo posible, si no, mantener en cohorte a más de 1 metro de distancia entre pacientes, no requiere puerta cerrada. Usar barbijo tipo quirúrgico al estar en contacto con el paciente a menos de 1 metro de distancia. Y si el paciente requiere salir por algún motivo, debe colocarse el barbijo quirúrgico. Restringir al máximo la salida del paciente y manejar secreciones o fluidos corporales con guantes de procedimientos. El aislamiento de contacto se aplica cuando se prevé sospecha o confirmación de los siguientes microorganismos: Escherichia coli, Clostridium difficile, herpes simplex y Pseudomonas aeruginosa. Las normativas específicas que se deben aplicar al aislamiento de contacto son lavado de manos, no requiere habitación individual, pero sí es necesario realizar aislamiento en cohorte, usar guantes de procedimientos obligatorios antes del contacto del paciente o con el ambiente del paciente, lavado de manos antes y después de uso de guantes, en lo posible utilizar elementos de uso exclusivo para el paciente como estetoscopio, termómetro, etc. De no contar con ellos, limpieza y desinfección según normativa específica. Se debe usar camisolín, en la cual se pueden reutilizar o descartar.
El aislamiento protector es un aislamiento modificado del aislamiento estricto que no considera el manejo especial de material después de su uso por no estar contaminado con gérmenes patógenos. Este aislamiento tiene como objetivo proteger a pacientes de alto riesgo del contacto con microorganismos transmisibles y son aplicables a pacientes neutropénicos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes trasplantados de médula ósea, entre otros. Las normativas específicas que se debe tener en cuenta para este tipo de aislamiento son lavado de manos, el personal debe usar el ambo limpio, habitación individual en lo posible, uso de barbijo tipo quirúrgico y uso de guantes de procedimientos en caso de necesidad. Y el personal con sintomatología respiratoria no debe atender a estos tipos de pacientes.